Hola con todos, yo soy Marcia Morcillo de Dávila, psicóloga clínica, directora psicológica del Centro Resurgere. Estamos aquí nuevamente para un episodio más de nuestra Escuela para Padres de Ecuador Un Solo Corazón. Hoy, como ya les habíamos explicado al comienzo, vamos a entrar en los módulos de la niñez. Vamos a empezar con el módulo físico y para esto hemos invitado al licenciado Milton Paredes, que es asesor terapéutico del centro, y vamos a comenzar con rutinas, disciplina, deportes y actividades apropiadas para la edad de entre 6 a 11 años. Entonces le damos la bienvenida a Milton. ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias. Muy Gracias. contento de estar en este podcast y de desarrollar todo este tema. Qué maravilla, realmente es muy emocionante para nosotros, como hemos dicho antes, el poder meternos en esta ayuda práctica para los padres en cada una de las edades y empezamos justamente un nuevo módulo. Comencemos. Vamos a hacer nuestro ejercicio de centramiento y les invito a que intentemos percibir todos los sonidos que están a nuestro alrededor. Hay sonidos que están más cerca y otros que están más lejos y podemos relajarnos escuchando estos sonidos. Muchas gracias por el ejercicio. Comencemos entonces ahora sí por comprender la importancia de establecer la disciplina, el desarrollo físico en estas edades de los niños de los 6 a los 11 años. ¿Qué nos cuentas, Milton? Bueno, primero que nada, que es algo que a mí me ha agradado mucho pensar en estos temas, porque el tema de la disciplina es un tema esencial y vital en la psicología humana. La disciplina, de hecho, está muy asociado a lo que se llama la estructura en lo que es la psicología humana. La disciplina es una gran parte de la estructura. Y la estructura, si nosotros nos ponemos a pensar que los seres humanos tenemos dos ejes esenciales que constituyen nuestra personalidad, nuestra persona. La estructura si nosotros hacemos así como dos ejes, o sea, el eje Y y el eje X, para formar una personalidad es muy importante que haya estructura, que sería como el eje vertical, podría ser, y el amor en sí mismo, que sería el otro eje. Y si es que en la vida a nosotros nos falta cualquiera de los dos ejes, ya sea la estructura, que gran parte de la estructura es la disciplina, o ya sea la otra parte que es el amor, nosotros vamos a ser personas que no se desarrollan en sí mismos como seres humanos completos. Tanto así es que, por ejemplo, según los modelos que se han estudiado, existen los modelos donde existe, por ejemplo, mucha estructura, que significaría mucha disciplina, y hay poco amor. Existen 4 modelos que serían los que se han subdividido en qué tipos de modelos de aprendizaje se podría formar a una persona. Que según cuánto haya de estructura y según cuánto haya de amor. Entonces, el modelo ideal sería el modelo donde hay una misma dimensión de amor y una dimensión de estructura. Es decir, y como digo, se subdividen en 4 modelos, que es el modelo ideal, que se llama el modelo autoritativo. Es decir, existe en la educación de una persona que hay la misma estructura y la misma disciplina, en la misma intensidad, y también existe mucho amor. Existe un modelo que es un poco más un modelo que algunos le asociarán al modelo antiguo, que es el modelo autoritario, que la persona tiene mucha disciplina y poco amor. Existe el modelo permisivo, que es cuando la persona tiene mucho amor y poca estructura. Y existe el modelo negligente, que es el peor de todos, que es cuando la persona no tiene disciplina y no tiene amor. ¿Por qué menciono estas 4 cosas? Porque verdaderamente son tan nucleares en el desarrollo de la personalidad, tener una disciplina,
que uno se ha dado cuenta, y cuando uno ve los estudios existen muchos errores, cuando a veces sucede que se le quiere a un niño como que ayudarle en muchas cosas, supongamos, darle mucho amor, pero la persona que quiere darle mucho amor, pero que no quiere darle esta disciplina, también las personas y los niños empiezan a tener cierto tipo de problemas. Igual si es que hubiera lo contrario, ¿no? Si es que hubiera, como digo, mucha disciplina y poco amor, igual habría problemas. Yo me acuerdo y conozco el caso, por ejemplo, de una mamá. Bueno, ahora es una mamá un poco mayor, tiene un poco más de 80 años, y tiene un hijo que él tiene unos 60 y pico, donde uno se da cuenta que esta mamá nunca dejó que interviniera en este hijo la disciplina, la estructura. Y uno ve que él nunca creció. Simplemente ella lo cubrió con el amor de mamá y él nunca recibió disciplina en sí misma, que normalmente la disciplina está asociada al papá. Entonces de ella como mamá siempre lo acogió, lo acunó, siempre le dio mucho cariño, pero la disciplina está unida en la psicología humana por una parte a la seguridad y por otra parte al crecimiento personal. Por eso se dice que el papá de alguna forma es la figura que marca esta estructura y marca el norte de hacia dónde va la persona. Es un tema bastante, como digo, es un tema bastante actual este tema, porque la ausencia del papá, precisamente, que está más asociado a la disciplina, es lo que suele marcar grandes conflictos en la personalidad después con el tiempo. También, o sea, hay que resaltar este tema, ¿no? La disciplina no puede sofocar el amor, porque si se sofoca el amor, también la persona se convierte en una persona desconfiada. Según lo que dicen los estudios, esta disciplina, que si es que es más excesiva que el amor que se da, hace que también la persona no crezca en confianza. Y digamos así que en un nivel general, la disciplina se puede considerar como todo un arte, porque de alguna forma hay que saber cómo aplicarla. Hay que saber cómo se va definiendo y qué pautas se tiene que dar para que haya una disciplina que verdaderamente le ayude a la persona a crecer de una manera donde la persona no pierda la seguridad. También conozco a una persona muy querida que además sabe muy bien cómo educar a sus hijos, que pues con uno de sus hijos, me acuerdo que alguna vez todo el mundo le corregía y todo el mundo le caía encima, y ella también le corregía, pero ella decía, no puedo perderlo. Y yo también con el tiempo yo llegué a entender no perderlo es no perder el amor, es decir, que no se rompa la conexión que puede haber a veces porque se impone una disciplina muy rígida y porque a lo mejor en esa forma que a veces se tiene un poco obsesiva de establecer disciplina, se puede quitar la parte amorosa que tiene que caracterizar a una verdadera disciplina. La disciplina como tal, como digo, tiene un gran marco de enseñanzas que nos dejan a nosotros como seres humanos, porque en el fondo la persona que ejerce la disciplina tiene que saber, el origen de la palabra disciplina de hecho viene de discípulo, tiene la misma raíz de discípulo, que significa una persona que recibe una enseñanza. Entonces, quien recibe una enseñanza, también quien da una enseñanza, en este caso quien disciplina al otro, tiene que saber dar esa enseñanza. Porque, digamos así, la asociación que hay actualmente a la palabra disciplina suele ser un poco miedosa. La gente tiene miedo, un poco temerosamente nos asociamos a la disciplina. Entonces, partiendo desde ahí, concebir la disciplina como algo positivo es importante. Muy bien, muy interesante todo lo que acabas de decir. Hay otros podcasts que hemos tocado un poco estos temas, pero digamos que es como la autoridad, internalizar la autoridad, es como, y esto viene dado desde el padre, como bien dices, o sea, es que
como seres humanos necesitamos esa estructura en la cual podamos aprender a reconocer la autoridad y poder adaptarnos también en sociedad, porque de lo contrario no seríamos seres humanos empáticos con el resto de la sociedad. Entre los 6 y los 11 años, los niños ya tienen mucha mayor conciencia y de hecho hay procesos mucho más importantes en las vidas de los niños, en su propia identificación masculina con su padre o femenina con su madre. Y todas estas cosas sí tienen que ver un poco con el establecimiento de estas disciplinas que tú hablas, que no dejan de ser el ir internalizando muchas cosas que formarán su personalidad, dentro de ellas también todo lo que son los valores dentro del hogar, los valores dentro de la familia. Y todo esto es importante, de aquí la importancia de las rutinas. Yo quisiera que nos converses un poquito más sobre rutinas. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Ya que hablas también del tema de la figura paterna y materna, que en este tiempo sí se tiene un problema con estas figuras, ¿no? O sea, de hecho, uno de los grandes crisis de este tiempo es que esas figuras están indefinidas y es como que la gente hasta estuviera contenta con que las figuras están indefinidas. Hay algunas preguntas, porque pasándonos un poco del tema de la disciplina a las rutinas, hay algunas preguntas que yo también me hice cuando iba a preparar este podcast, que a uno le permiten darse cuenta que tanto uno puede ser primero como padre, porque es verdad, esta figura paterna se va internalizando también en la personalidad de los hijos, pero también yo creo que también un rechazo que tiene la gente en este tiempo es que ha asociado la paternalidad, la figura del hombre, la figura paterna, con el abuso, con el autoritarismo, y a veces sí pasa que realmente es así. Entonces, en la persona, en nosotros, en el desarrollo y todavía más en los niños, hay preguntas que deberían hacerse los padres para saber si están verdaderamente haciendo bien las cosas. Por ejemplo, algo muy importante y que precisamente tiene que ver con las rutinas, ¿por qué es tan necesario las rutinas? Es porque como seres humanos necesitamos tener esta sensación de seguridad. Esta sensación de seguridad nos da también el hecho de que, por ejemplo, y ahí viene la pregunta que uno se hace como papá, es decir, si las promesas que yo hago las cumplo. ¿Por qué es tan importante hacerse ese tipo de preguntas? Porque si uno como padre lo que dice no lo cumple, para los hijos también el mundo se convierte en un lugar inestable, se convierte en un lugar inseguro. Porque precisamente lo que el papá le representa como norte se convierte en algo que no siempre sucede. Entonces yo me hacía también esta pregunta que es, ¿yo cumplo realmente lo que digo? Porque desde las cosas más pequeñas uno se da cuenta cómo los hijos, cuando el papá desde el hecho de que les dice te voy a comprar un helado y no les compra, o hasta el hecho de que les puede decir nos vamos a cambiar de casa el siguiente año y no sucede. Como los papás, como los hijos, perdón, tienen en su psicología tienen el papá como el referente natural, se van dando cuenta que el mundo es inestable a través de la palabra del papá. Entonces algo importante y que como digo tiene que ver con las rutinas es que si la palabra del padre y de la madre también cuando establece rutinas y disciplina es algo estable en general, uno debe preguntarse. También es importante, y todo esto para adentrarme en el tema de las rutinas, pero también es importante preguntarse si es que yo soy una persona calmada, que tiene paz en lo que dice o en lo que habla. ¿Por qué es tan importante eso? Porque al introducir disciplinas en la vida de los hijos, hay algunos papás que tienen un poco más o puede haber una parte donde ellos noten que yo soy una persona intransigente, así tipo sargento, que les obliga y a veces uno ve que son papás que pueden humillarle a la persona. La otra vez yo hablaba con los papás de una chica de unos 22 años más o menos, que un poco a modo de castigo no le compraban comida,
Entonces ella llegaba de su casa, del trabajo, porque ya a esa edad ya tiene trabajo, pero a una especie a modo de castigo o de desconexión con ella, pues no le compraban comida. Y era un castigo un poco donde se ve la falta de paz y la falta de, de lo que también hace que después los niños rechacen, por ejemplo, estas figuras paternas, que es, yo le veo a un papá, pero no es un papá amable, no es un papá calmado, es más bien como demasiado estricto. Y hace que los hijos vayan perdiendo el norte en que nos ven a nosotros como padres que no somos gente metida en sus cabales. Eso también quita autoridad a la persona que es autoridad. Y, y también, que tiene que ver con el mismo tema de la previsibilidad, es el tema de que si yo soy una persona segura de mí misma, es algo muy importante que los hijos vean y sientan que soy alguien seguro de mí mismo, porque también eso se debe reflejar en la palabra, supongamos, en la edad de los 6 a los 11 años. Los niños todavía no tienen capacidad de programarse, no tienen capacidad de planificar y les pone muy nerviosos las preguntas abiertas. Supongamos, cuando un papá o una mamá refleja inseguridad y le dice, bueno, ¿y qué quieres de comer? Es muy difícil que un niño en esas edades te pueda decir, sí, lo que pasa es que yo quiero seco de pollo con aguacate y con ensalada. Más bien se te dice siempre que le des una opción mucho más definida o por lo menos dos opciones para que él sienta que puede escoger, pero que también él sienta que es el adulto el que tiene el mando. A los niños les causa mucha inseguridad que sentir que ellos tienen mucho poder. Y a veces también ese es un problema. El establecimiento de las rutinas tiene que ver con esa misma previsibilidad que les dan los papás. Los niños, el cerebro de los niños de los 6 a los 11 años no tienen desarrollado mucho de las funciones ejecutivas. Entonces, las funciones ejecutivas cerebrales tienen que ver con la planificación. Entonces, a un niño le costaría mucho que todos los días él tenga que tomar una decisión, que es parte de las funciones ejecutivas cerebrales que todavía no se desarrollan. Entonces, por eso es muy bueno que desde que se despiertan tengan una rutina tipo de que yo siempre me despierto más o menos a esta hora, lo primero que hago, qué sé yo, es bañarme, después desayuno, después me lavo los dientes y después hago algo. La rutina es algo muy importante hasta para que hasta para que el niño tenga previsibilidad. Y en esa previsibilidad, él sienta que el mundo es un lugar seguro. Las rutinas no tienen que ver únicamente con lo que pasa en el día a día, sino muchas veces uno dice, si a mí me dicen que yo me voy a vivir a otro país, eso me causa mucho estrés. Pero a un niño le causa a veces estrés muchas cosas, cambiarse de casa, cambiar de amigos. Y a veces, digamos así, lo que se debería hacer es que los papás vayan alertando a los hijos desde las cosas más grandes a las más pequeñas, qué sé yo, que vas a salir en 30 minutos porque te vienen a recoger. Y después a los 20 minutos uno les dice, en 20 minutos vas a salir y después a los 10 minutos. Eso a los niños los tranquiliza. Les hace sentir que hay confiabilidad en esos papás. Unido a todo lo demás, las rutinas es algo muy importante y las rutinas en la educación tienen que ver con esta seguridad. Pero algo que también es muy importante y que es parte de las rutinas, o está un poco asociado a las rutinas, es el tema de los rituales, que también es algo muy bonito, que a mí me pareció muy bonito cuando yo lo leí. Y cada uno de nosotros puede identificar qué tipo de rituales ha tenido. Antes de que continúes, solo quería comentar algo. Me parece muy importante lo que has dicho, porque sobre todo has hablado del buen uso de la palabra, de lo que significa una palabra estable para un niño. Y esto es importante y te lo quería mencionar antes de que lo pases, porque no solamente el no cumplir la palabra es inestable para un niño o le causa inseguridad, sino que también pueden haber muchas malas mañas, malas costumbres en los padres para dirigirse a los hijos. Los padres no suelen darle importancia muchas veces porque los consideran niños. Sin embargo, muchas veces hay una doble comunicación hacia los niños, hacia los hijos.
y de una forma corporal le estás diciendo algo y con palabras dices exactamente lo contrario. Esta doble comunicación que puede haber a los niños les causa no simplemente inseguridad o inestabilidad, sino enfermedad, porque afecta ya su propia personalidad. Por eso es importante que nos demos cuenta de esto, porque no se le puede decir al niño, por un lado, sí, sí te quiero, y por el otro lado tener una acción completamente rechazante. Por ejemplo, rechazarlo cuando viene a darle al papá un beso o alguna muestra de cariño. Entonces estás dándole un doble mensaje. Por todo esto es fundamental porque esto, como bien dijiste al principio, va formando parte de la estructura sana y segura que debe tener cualquier ser humano. Y yo creo que es fundamental, has tocado un tema realmente fundamental en cuanto a la disciplina se refiere y definitivamente la rutina enmarca dentro de esta estructura, enmarca a esa disciplina que se debe tener, enmarca a estas normas que tiene que tener la casa, reglas que los niños tienen que aprender desde pequeños, de que en su casa se hace así, se hace así, se hace así, hay estos horarios, no se deja de hacer tal o cual cosa. Y los niños se van enmarcando en eso de tal manera que se vuelve su sitio seguro. Es tan importante de verdad que incluso tiene que ver con la corrección, porque para que un padre pueda corregir a un hijo sin que se vuelva rígido, como dijiste tú, o estructuralmente dañino, necesita el niño sentir la corrección por fuerte o firme que pueda ser, pero sabiendo que ahí hay amor. En el momento en que un niño siente amor, si por ejemplo es necesario darle algún tipo de consecuencia a un mal acto que ha tenido, se le puede decir cualquier cosa, te voy a quitar el juego porque estás castigado o lo que fuere. Es importante ir a hacer una reflexión posterior, un rescate de por qué lo haces, a qué se debe, y si vuelves a cometerlo, va a volver a ocurrir la misma cosa. Pero son palabras, y palabras que se cumplen, y palabras que no tienen dobles mensajes, sino que tienen un mensaje claro. Y en este sentido también yo creo que es muy importante decir la diferencia de los roles en la autoridad materna y paterna, porque si, como hemos dicho en otros episodios, el padre puede ser el que marca normas en muchos sentidos en la casa, la madre tiene que apoyarlo y entre los dos debe haber armonía y el niño recibe un solo mensaje. Este mensaje de unidad es muy importante. La verdad son muchos temas, pero son temas que los has tocado y creo muy importante que los padres lo sepamos desde que nuestros hijos son pequeños, especialmente en esta edad donde ya vamos marcando mucho más estos principios del hogar, que tienen que estar claros, que debe haber acuerdos entre los padres. Vamos a formarlos en esto así, en esto de acá les vamos a dar esta disciplina. Los deportes son importantes por esto. La parte espiritual humana es importante por esto. Les vamos a hacer talleres de esto. O vamos a corregirlos de esta manera. Y si yo hablo, tú no me contradices. Y si yo hablo, no me contradices tú. Entonces el niño se crea sanamente. O sea, son normas fundamentales para el hogar y para la buena y sana formación de los niños. Hablando de la corrección que te mencioné hace un ratito, no sé si tienes algo más que aportar con respecto a eso. O sea, sí, y además que escucharte además es un examen de conciencia, ¿no? Porque es muy bonito que yo sé que en tu vida también mucho de eso has practicado y has vivido y es muchas cosas de lo que uno puede contemplar organizadamente en un manual, pues de alguna forma tú las has vivido en ese sentido. Y sí es un examen de conciencia porque esto no es únicamente aplicable desde el manual, sino que tiene que ser una realidad. Eh, y un poco, porque digo, lo que has dicho me parece muy, muy importante en el sentido de lo que es la unidad de los papás en la corrección, que es algo que no se habla mucho y que uno ve que es muy importante en todo lo que has dicho, porque, porque es como em, precisamente la unificación de estas dos cosas
de la crianza y la estructura, del amor y la disciplina, que se unen para que se conviertan en seres humanos sólidos. Eh, según lo que, según lo que los, se ha estudiado también, hay un método que se llama TBRI, que es estas relaciones basadas en la confianza, que también están basados en muchos estudios, ¿no? Psicológicos, científicos. Te dicen que la corrección también debe tener una rutina, o sea, la corrección en sí misma debe tener una rutina. Ellos utilizan una palabra que es la palabra ideal para explicar cómo debe ser la rutina de la corrección. Entonces, primero se dice, la corrección debe ser ideal y van utilizando cada una de las letras de la palabra ideal, ¿no? Y, que significa que debe ser inmediata. Yo me ponía a pensar cuando leía eso, yo digo, y hay veces en que yo no me acuerdo lo que hice hace una hora. Y a veces uno quiere que el hijo de 6 años se acuerde de qué hizo hace 5 horas y el papá le corrige después de 5 horas y el niño dice, ya no me acuerdo. Eh, y a mí me pasó recién con un joven que ya tiene 16 años y yo le corregía, porque a mí me gusta mucho jugar básquet, le corregía y le decía, pero fíjate que me diste un codazo. Y él no se acordaba. Él lo único que se acordaba era que ¿cómo se llama? Que yo le corregí. Pero honestamente él no se acordaba. Muchas veces los niños no se acuerdan después de algún tiempo, de algunos minutos, incluso ya no se acuerdan que ellos hicieron alguna cosa. O a lo mejor, de verdad, puede ser que ya a los 6 años los niños pueden estar desarrollando algunas cosas, pero incluso agresivamente hay que controlar un poco el tema de la agresividad en esas edades y como que veladamente pueden hacer algo y si no está el adulto ahí para corregirlo, hasta pueden fingir que se olvidan. Algo muy importante es la I de inmediato, la corrección debe ser inmediata. Después, la D de directa. Esto me parece muy importante y muy lindo porque es directo significa que cuando uno le corrige a un niño, tiene que estar directo, es decir, mirándole a los ojos, de preferencia si es un niño, tiene que ponerse a la altura de él y tiene que guardar algo que es la conexión entre los dos. Y eso tiene que ver con el directo. A veces es bueno tocarle el hombro, mostrarle que no se está perdiendo la distancia. Y es muy importante esa partecita. La corrección la E es de eficiente. Significa que la corrección tiene que ser de acuerdo a la falta que ha cometido el niño. Esta doctora Karen Purvis, que es la creadora del sistema TBRI, que es una doctora estadounidense, ella hace el chiste de que no se puede matar a un zancudo con una pistola. Dice así. Pero uno sí ve a veces unas correcciones exageradas y estamos en una sociedad que es exagerada en la corrección, que uno percibe eso. Eh, hace algún tiempo yo me acuerdo que aquí mismo yo veía que un señor le pitó a alguien y el que estaba adelante se bajó a pegarse de trompones, solo porque le pitó mucho. Y estamos en una sociedad que a veces sí es neurotizada. Entonces a veces uno ve que hay una reacción exagerada de parte de los padres y a veces el hijo tuvo una rabieta, estaba con iras. Recién, y tenemos que considerar que en nuestro país, y es algo que a mí me impactó mucho cuando yo empecé a tratar familias, es que en prácticamente todas las familias del Ecuador yo encontraba que había por lo menos un abuso sexual. Y este tema que también será tratado en algún momento, a mí me impresiona que a veces el caldo de cultivo del abuso sexual suele ser la misma familia. Porque cuando un hijo quiere decir algo con un poco de ira, le obligan a que se calle. Y le obligan a que obedezca, pero sin darle posibilidad de expresarse. O le anulan completamente la forma de expresar algo. Y a veces los papás, en lugar de hacer correcciones que les hagan crecer a los niños, que sean más o menos de acuerdo a la falla,
les hacen verdaderamente una corrección que los apaga. Entonces hay que tener mucho cuidado. Me acuerdo de una persona Diálogo. que de hecho, y también que sea proporcionado, ¿no? Eso significa que sea eficiente. Me acuerdo de una persona que igual a la hija alguna vez le corrigió por algo porque lloraba mucho y en lugar de saber qué pasaba le quitó la fiesta de cumpleaños. Y él era feliz porque decía, yo le quité el llanto, ahora mi hija es fuerte. Pero hay una desproporción porque la corrección de quitarle el cumpleaños le estoy quitando algo demasiado grande. Para ella representa su misma valoración como ser humano. La A es la acción, que significa que todas las correcciones deben estar encaminadas a una acción concreta. Como padres nosotros tenemos que saber a qué estamos encaminando al hijo cuando lo corregimos. Y para esto sirve mucho lo que tú has dicho, y yo sé que tú aplicas también con tus hijos mucho el tema de que tú les enseñas palabras clave en general en la vida. O sea, la palabra tiene poder, no resentirse. Hay una serie muy bonita que ve una persona que quiero mucho y tiene una hija chiquita, una serie que se llama Bluey, que es de unas perritas que a veces yo he visto, y he visto que ya está en YouTube también esa serie. Y es una serie que tiene muchas frases que, que son modeladoras de comportamiento. Es decir, hay una frase que utilizan, por ejemplo, están las dos perritas que son las hijas de familia y se pelean por un juguete y el papá les dice, pero hay que respetar los turnos. Y es la frase repetitiva durante todo un episodio, ¿no? Entonces, porque están peleando por un juguetito ahí, por algo que suena. Y este tipo de modelaciones que se hace desde que son chiquitos hay que saber cómo irlas repitiendo para que en el momento en que ya son más grandes, que tienen 6 a 11 años, también ellos tengan ya más internalizado, por ejemplo, que eh, no se pueden resentir entre hermanos, o que tienen que perdonarse enseguida, o que tienen, qué sé yo, que tienen que compartir. Se empieza desde cosas que pueden ser juegos, o desde frases que pueden estar. Eh, pero es una forma de modelar el comportamiento. Y eso significa que las correcciones tienen que estar encaminadas a una acción. Y la L, que significa el lenguaje, que es algo que dijiste y es muy importante. El lenguaje no es únicamente el lenguaje verbal. Como tú bien dices, hay gente que dice algo, pero como seres humanos hablamos todo el tiempo. Es decir, nuestro cuerpo también habla. La otra vez escuchaba a un psicólogo que muy conocido, un psicólogo argentino, me parece que es de apellido Severio, que él te dice que él te habla mucho de la comunicación y del lenguaje y decía que el hecho de que, por ejemplo, un papá te conteste el celular, tú como hijo sabes que le puedes llamar a cualquier hora, eso también es un mensaje. Uh-huh. Significa yo estoy disponible. Para ti. Y el hijo aprende que eso también te está dando un mensaje a la persona, el papá que está disponible y está disponible a todas horas. No te lo dice, pero ¿cómo sabes que está disponible? Porque él te contesta el celular. Uh-huh. Entonces, hay, como tú dices, hay muchos dobles mensajes a veces detrás de la formación de los hijos que son terribles porque se le dice a veces al hijo... y me acuerdo también del caso de un chico que se le corrigió al papá que le decía que era tonto a este hijo porque siempre regaba algo, cuando ponía las cosas en la mesa siempre regaba algo. Entonces dejaron de decirle tonto en la familia, pero cuando él iba a poner algo y se le regaba, todos se cogían la cara y hacían gestos no le decían nada porque se les prohibió que le digan tonto, pero todos hasta le veían nerviosos porque todos en el fondo actuaban como que él fuera tonto. Entonces cuando tú hablabas con él, le decía, yo me siento tonto, no me siento seguro. Entonces es todo esto que tú dices del lenguaje no verbal que también es importante dentro de lo que es la corrección, la rutina de la corrección. La última parte es la L del lenguaje, pero es lenguaje, todo lo que significa lenguaje, que tú bien lo has dicho, ¿no?
Claro, y esto causa lo que tú dices y también estos dobles mensajes, el decir una cosa y contradecirse, causa angustia, causa frustración, puede causar desesperación. Entonces empezamos a poner en los niños desde chiquitos sentimientos contrarios a los que deberían tener, que son estabilidad, seguridad, confianza. Sí, son cosas que realmente nos toca tomar en cuenta. Y ahora hablemos un poquito quizás de los deportes y las actividades apropiadas para cada edad en el desarrollo de los niños, de los 6 a los 11. ¿Qué nos aconsejarías? Bueno, considerando que en este tiempo, en estos momentos también se desarrolla mucho eh, precisamente son tiempos donde los chicos pueden ir encontrando modelos positivos porque ellos van necesitando en estas edades un modelo para ir construyendo también una personalidad que se puede utilizar tranquilamente el deporte como una forma de crear disciplina. Los deportes son muy buenos en el sentido de que el deporte también tiene una modelación de hábitos. Los deportistas en general les enseñan, por ejemplo, a tener una meta, incluso a visualizar una meta antes por ejemplo, lo digo porque yo he estado bastante metido en el tema. En el colegio jugaba básquet y ahora ya no tanto, pero te enseñan mucho en lo que es la disciplina y lo que es la visualización de que puedes lograr algo. O sea, antes de lanzar un balón tienes que visualizar que entra. Y eso hace que tu forma de lanzar sea totalmente diferente. Y eso no es, como decir, eso no es algo tan como espiritual, es algo psicológico. También los principios de resiliencia que se ven en los deportes. Y yo creo que hay un gran educador que era Don Bosco, y Don Bosco utilizaba mucho el deporte para formar a sus alumnos. Perdóname que te interrumpa, pero puedes explicar resiliencia siempre para que quede claro para todos. Claro, la resiliencia que es esta capacidad de confrontar las derrotas, de volverte más fuerte con la derrota. En el deporte lo que se te enseña también de alguna forma. De manejar las emociones también. Así, ya. Y que tiene que ver con eso, en el sentido de que, bueno, yo no sabía tan profundo cómo manejar las emociones, pero sí el hecho de que tienes que sobreponerte a la derrota, que es una capacidad que aprendes en el deporte. O sea, parte de lo que te enseña el deporte es a poder sobreponerte a la derrota, porque si como jugador tú solamente esperas ganar, también es como que entras a formar parte de algo ilusorio, que es la sensación de que siempre ganas. Eh, es, eh, y existen muchas personas que a través de lo deportivo, claro que forman. Me ha gustado mucho, la otra vez escuchaba un coach de deportes que él decía que en el deporte es muy importante la humildad. Y curiosamente yo decía, ¿cuánto puede servir esto para la formación de la personalidad? Porque él te decía que es muy importante que asumas un error. Y que asumir los errores es algo muy importante, pero que también no te quedes mucho tiempo en el error. Entonces todo eso lo formaba él como un coach deportivo y realmente muy, muy bueno. Eh, También en estas edades es importante particularmente porque la formación de la personalidad hace que en el deporte los chicos quieran generar más un desarrollo de la personalidad. El desarrollo de la fuerza, que a veces tiene que ver con la agresividad también y que en esas cosas toca estar presentes para saber cómo ayudarles a los chicos, sobre todo los varones, pero el deporte tiene mucho que ver también con algo positivo que puede ser desarrollar la competitividad, que no se queden mucho en lo competitivo en sí mismos, sino que sirva también para que ellos, supongamos, puedan saber que ellos pueden lograr algo sin necesidad de aplastar a alguien. Son cosas que se desarrollan a través de los deportes. Qué interesante todo lo que hemos podido compartir, Milton. Ahora me gustaría hacerte una pregunta. En cuanto a las actividades propias de su edad y el lenguaje de los niños de 6 a 11 años, ¿qué nos dirías tú en este aspecto de que hemos estado hablando sobre disciplina, estructura, lenguaje, amor, corrección? Sí, y la verdad es que son temas muy bonitos y muy apasionantes.
O sea, hay como hablar mucho y yo estoy seguro que tú también podrías decir muchísimo. Porque creo que el lenguaje es tan importante desarrollarlo, ¿no? Y son edades donde empieza a despertarse más toda esta parte del lenguaje. Entonces, eh, yo he encontrado cosas muy bonitas en la práctica también de gente que yo he conocido y admirado mucho de lo que es el desarrollo del lenguaje, expresar, ayudarle al niño que ya se entiende que se le ha ayudado desde los 0 hasta los 5 años, pero ayudarle ya a la expresividad, en frases ya más concretas. Yo he visto mucho este tema de que se tiene que ayudar a que el niño pueda relatar su propia historia, pueda, eh, pueda ir relatando también, y eso depende mucho de los papás y de la mamá, ¿no? Que le vaya ella relatando lo que ha ido pasando en su vida. Tú como una persona muy comunicativa que te conozco, el hecho de relatarles las experiencias que que ellos ya han vivido, pero desde la parte bonita que vivieron, porque a veces uno puede relatarse la parte fea o la parte triste de la historia, pero hacer que los niños se vayan acordando de sus propias historias o de lo bonito del día, que además de desarrollar el lenguaje, porque, porque es un tiempo donde se puede desarrollar el lenguaje en muchas áreas, a través de la lectura, a través de la escritura, pero a través del lenguaje que puede convertirse hasta en un poco en actos como rituales, de que llega el hijo y la mamá le pregunta, ¿y cómo te fue? Pero que ella también le ayuda a recomponer esa historia, no cambiando la historia, sino haciendo que se quede con lo bueno. Y todo eso se va desarrollando a través del lenguaje. Entonces es un tiempo muy, muy bonito, creo yo, que precisamente aprovechando que los niños tienen mucha curiosidad, los hijos tienen mucha curiosidad por descubrir el mundo, por aprender cosas nuevas, se les puede ir sembrando y continuar sembrando también historias donde ellos se encuentren con cosas formativas, con películas enriquecedoras que tengan un mensaje y que también pueden irles, según la edad, pueden seguir siendo parte del desarrollo de un lenguaje o incluso aprendizajes novedosos, porque están en un tiempo de curiosidad, también a nivel del lenguaje. Entonces, mucho se puede aprovechar de la herramienta, eh, que además es un tiempo especial para enseñarles a que hablen de sus sentimientos, ¿no? De que hablen más de lo que sienten, que desarrollen más lo que está en el corazón, que puedan poner en palabras, como tú decías, el hecho de, por ejemplo, sus frustraciones. Había un papá que nos comentaba la otra vez que él tiene una especie de ritual que cuando llegaban sus hijos adoptivos, él les decía, bueno, cuéntame eh, qué es lo que te admiró en este día. Entonces es una especie de ritual, ¿no? Porque es algo que les hace conectarse con su propio corazón y además crea una conexión entre todos. ¿Y qué es lo que admiras o qué hiciste de bueno por alguien? ¿Qué es lo que te ha maravillado en este día? Y era muy bonito ver cómo este padre, que además desarrollando el lenguaje de sus hijos, pero además desarrollando la conexión entre ellos, pues aprovechaba ese momento del día. Eso es un poco en algo apropiado a lo que debería ser. eh, ¿Cómo se llama? Esta parte donde en esta edad pues los hijos van entrando más incluso en el mundo simbólico, ¿no? Que puede ser un mundo más donde ya puede ser que les guste más incluso leer otro tipo de cosas que son más avanzadas. Pues sí, muy importante lo que acabas de decir. Y yo creo que debería ser una máxima para los padres apropiarse de ciertas frases, como la que acabaste de decir hace poquito. De todo, quédate con lo bueno. Enseñarles a los hijos, de todo, quédate con lo bueno, es un buen principio de vida que los va a volver mucho más optimistas, mucho más abiertos al mundo, mucho más capaces de resolver sus problemas cuando se quedan de todo con lo bueno que aquello pudo traer. Bueno, terminamos con esto, creo que ha sido bastante información por hoy y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, ha sido muy bonito compartir contigo y escucharte también lo que sé que es tu vida.
y yo agradezco mucho porque puedo aprender más también en estos podcasts, así que gracias también por invitarme.